los aparatos del reproductor femenino, la oxitocina. Y la oxitocina va a tener contractibilidad. Entonces, ¿qué quede bien mis hijos acá? El hipotálamo y la hipófisis trabajan en conjunto, uno ordenando al otro, y una vez que ya se secretan las hormonas, tienen efectos sobre varios órganos. ¿Ya? Miren ustedes acá, en el caso de que tenga acción sobre el riñón, y toco el riñón porque el riñón tiene que ver mucho con la regulación de líquidos. Si yo no orino, la tendencia a que me suba la presión es más alta. Y si orino mucho, la presión va a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Y más para los hombres. Funcionamos con una determinada presión. ¿Correcto? O sea, si la presión baja, quiere decir que perdemos algún lado. Y se puede perder líquidos sin necesidad de tener una hemorragia. ¿Cuándo baja la presión sin hemorragia? Que el líquido de la parte intravascular se sale a la parte extravascular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si se sale el líquido de la parte intravascular a la parte extravascular, ¿qué pasa con la presión? Va a bajar, pero yo sigo teniendo la misma cantidad de agua y mucho más voy a tener, porque el líquido se ha escondido en la parte, sea extravascular, y si hablamos de parte extravascular, puede ser en la parte intersticial o intracelular. ¿Entendieron? Entonces aquí estamos viendo que puede la parte delante de la hipófisis producir una hormona, la glomerulotropina, que va a tener efectos sobre el riñón y también puede producir esta hormona, la ACTH. Esta tiene que ver con la producción de corticoides. Entonces vamos fijando aquí que la glomerulotropina va a estimular que se produzca realmente aldosterona, otra hormona, y la ACTH con los corticoides. Estas dos sustancias tienden a retener agua, retener sodio y levantar la presión. De ahí que mucho corticoide, ¿qué va a hacer? Nos va a hinchar. ¿Ya? Entonces, fijaros, podría estar hablando de otro tipo de hormonas, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo que retiene líquido o deja de salir líquido y con una hormona que se produce ya, la vasopresina, que tiene que ver con qué? Con la hormona antidiurética. En otras palabras, si me baja la presión, ¿voy a orinar más o voy a orinar menos? Menos. ¿Por qué voy a orinar menos? Porque se activa la hormona antidiurética. ¿Entendieron? Perfecto. Sigamos ahí. Aquí tenemos lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que hemos dicho. La hormona antidiurética y la adrenocorticotropina, que tiene que ver con la producción de corticoides. ¿Ya? Sigamos. Entonces, aparte de las sustancias hormonales, es muy importante que ustedes reconozcan este tipo de mecanismo. Este tipo de mecanismo. ¿De qué trata este tipo de mecanismo? Por favor, aquí. Aquí tienen bien diagramado cómo es que se produce este mecanismo que tiene acción duradera. A diferencia de las dos sustancias que hemos visto anteriormente, la glomerulotropina y la ACTH, que tienen un efecto fugaz. ¿Y por qué fugaz? Porque es lo que primero entra a trabajar y después se mantiene, se trata de regular con ese sistema. ¿Pero qué dice este sistema? Por alguna razón hay problemas en la filtración. Se ubica en el glomérulo, ¿no? Entonces el glomérulo es muy sensible a la presión. Si no llega a buena presión o mucha presión, ese sistema no trabaja. Lo detecta y se activa. ¿Y cómo se activa? Produciendo una sustancia denominada renina a través del aparato yuxtaglomerular que tiene que ver con las terminaciones vasculares que llegan o forman el glomérulo. El glomérulo es un apelotamiento vascular donde se infiltra. Y esa es la parte inicial de ¿qué? De la nefrona, unidad fundamental
¿Para qué? Para filtrar la orina, ¿cierto? Formar la orina. Esa es la idea. Llega sangre, se filtra y queda orina. Entonces es muy importante, si por alguna razón no llega sangre allá, a la riñón para filtrar bien, se activa pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué renina? Porque se produce renina, esta renina va al hígado y transforma el angiotensina que se produce en el hígado en angiotensina 1. Esta reacción se puede dar en otras zonas, pero principalmente se da en el hígado. Entonces, formada la angiotensina 1, va al pulmón y se convierte en angiotensina 2 por una enzima convertidora. Y allí es donde funcionan los IECAS. ¿Cuáles son los IECAS? Los inhibidores de esta enzima, que es muy importante para el control de la presión. Pero por estar ubicada en los pulmones, uno de los efectos adversos para retirar el enalapril, el captopril, es que producen tos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Va al pulmón, se convierte en angiotensina 2. ¿Qué pasa con esta angiotensina 2? Es un potente vasoconstrictor. Pero aparte de ser un potente vasoconstrictor, es decir, comienza a reducir el diámetro de la parte vascular, entonces tiende a subir la presión. ¿Qué va a suceder? También es un potente estimulador a nivel de la corteza suprarrenal de aldosterona. Y cuando la aldosterona sube, se retiene sodio y con el sodio el agua. ¿Y cuánto tiempo dura una aldosterona? Va a depender de la degradación que suceda a nivel del hígado. Entonces les estoy diciendo lo siguiente, que si el hígado no está funcionando bien, el tiempo de la aldosterona es mayor. ¿Entienden? Porque no hay nadie que lo degrade. ¿Qué más podemos decir? De hecho, los ARA, otro tipo de antihipertensivo, trabajan justamente a este nivel. Es otro tipo de antihipertensivo. ¿Y dónde actúan? A nivel de los receptores de ARA. ¿Cuáles son? Los alcan, telmisartán. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa más puede suceder? Que a nivel hipotalámico, cuando hay deshidratación, es decir, hay buena cantidad de agua, va a tener a nivel hipotalámico ya, la sensación y va a dar sed. Va a dar sed. Entonces, esto, como el Padre Nuestro de cada día, y los que no son católicos, son ateos, se lo aprenden de memoria. Porque esta es la base. ¿Ya? Sigamos, por favor. Entonces, hay dos tipos con los que el sistema puede regularse rápidamente y de forma permanente. Sigamos. Arriba hay una estrellita, por favor. Entonces, cuando hablamos de presión, vamos a hacer referencia a la presión osmótica, a la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Ya? Presión osmótica es la fuerza que impulsa la reabsorción de líquidos intersticiales hacia los capilares. Y aquí es muy importante que ustedes se den cuenta. Ustedes tienen dos líquidos, una membrana al centro y dos líquidos de diferente concentración. El movimiento del líquido va a ser del sitio de menor concentración al de mayor concentración, considerando la osmolaridad, es decir, la concentración de cada líquido. Y lo que se refiere a la presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido para salir de su envase. Es la presión que ejerce el líquido para salirse de las venas o de las arterias. Y la presión oncótica, hacemos referencia, ¿no es cierto?, a la cantidad de proteínas que existen en las diferentes zonas, como lo vemos más adelante.
Entonces, en líneas generales, ¿por qué se mantiene el líquido dentro de la parte vascular? Porque hay una presión oncótica, hidrostática y presión osmótica y presión hidrostática. ¿Correcto? Ahora, imagínense ustedes ya, que todo está la presión adentro, debería salirse, pero también depende de la permeabilidad y la resistencia que hay en el exterior de la parte venosa. Si la parte venosa está laxa, imagínense ustedes que tuvieran varices, la resistencia está debilitada y cualquier hipertensión va a botar y va a producir edema. ¿Qué se hace en algunos casos cuando la presión en las piernas externa, es decir, que evite que se salga la sangre, está debilitada? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aumentar la presión externa. ¿Cómo se aumenta? Poniendo compresas, vendas, ¿cierto? Todo lo que trate de comprimir. ¿Ya? Entonces, aquí estamos quedando claros. Llegamos, por favor. Otros factores. Vamos a ver. Imagínense aquí que este paciente comienza a perder volumen sanguíneo. Tuvo un accidente y comenzó a tener una hemorragia. Lo que va a bajar es la cantidad de sangre. ¿Cómo le vamos a llamar a la cantidad de sangre? Base. Es el volumen arterial, circulatorio, etc. Pero vamos a decir que la sangre se llama base, es un volumen ideal que debe tener. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disminución del volumen sanguíneo, ¿ya? Y aumento de la presión osmótica, probablemente. Por eso, ¿no? ¿Qué pasa si comienza a haber, por fallas, digamos, una hemorragia? ¿Ya? ¿Qué comienza a hacer? Comienza a bajar la presión. El base comienza a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión baja. Repite esto, por favor. Entonces, si la presión baja, ¿llegará buena cantidad de sangre al riñón? No. Probablemente llegue, pero no llegue con la presión que debe ser para filtrar. Acuérdense, para filtrar un riñón necesita llegar determinada cantidad de sangre a determinada presión. Si llega mucha presión, se malogran los riñones. Y si no llega buena presión, buena cantidad de sangre, también se malogra. Pero cuando no llega buena cantidad de sangre, ¿qué es lo que sucede? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, aquí bajo la presión, la secreción de renina por el aparato visual se incrementa, se produce angiotensina 2, como ustedes ya saben cómo es el sistema, dónde está la angiotensina 2, ¿ya? Se produce vasoconstricción por la aldosterona, ¿ya? Y hay aumento entonces de la reabsorción del sodio por la aldosterona, aparte de la vasoconstricción que hay, y entonces así tratamos de nivelar la presión. Pero también se va a dar lo siguiente. ¿Qué va a suceder? Si yo estoy perdiendo líquido, me está bajando la presión, ¿orinaré? ¿Voy a orinar? No. ¿Por qué no orino? Porque se está activando la hormona antidiurética. ¿Y se activa por qué cosa? Porque se está estimulando la hipófisis, la neurohipófisis, es decir, la hipófisis posterior, que va a producir hormona antidiurética. Pero ahora, ¿es así tan simple esto? No, no es simple. Porque tiene que haber receptores. Receptores que estén midiendo permanentemente el volumen. Y no solamente miden el volumen, también miden la concentración. En otras palabras, si cae el volumen, tenemos 10 litros y cae a 5, se activa la hormona diurética. Pero ¿qué pasa si está muy concentrada la sangre? También se va a activar la hormona diurética. ¿Para qué? Para diluir. ¿Ya? Entonces hay ciertos reflejos. Vamos ahí, por favor. Vamos a encontrar que existen 3 tipos de reflejos. El que tiene que ver con la tensión, el que tiene que ver con la concentración
y el que tiene que ver con este reflejo osmoneurocíclico. De todos, el más importante es el que tiene que ver con la tensión. Baja el volumen, se activa automáticamente. Y ese es el segundo. Es activado por una hipovolemia plasmática. Este es el estímulo fisiológico más eficaz de la liberación de la hormona antidiurética. Entonces ustedes vayan fijando. El base. ¿Qué es el base? Un volumen ideal que necesitamos. Tiene que estar en determinada concentración y cantidad, ¿no es cierto? Es así. Por alguna razón, cada se activa. ¿Qué se va a activar? Sistemas de control urgentes que actúan rápidamente y de forma corta y otros mecanismos que son más duraderos. ¿Ya? Pero entonces, estamos viendo que aquí está el reflejo tenso hormonal. Es decir, el aumento del volumen de los líquidos extracelares inhibe la producción hormonal. Efecto detectado por vasoreceptores situados en la aurícula izquierda y los grandes vasos. Ahí estamos hablando que tenemos receptores en el corazón y en los grandes vasos. Y en el caso de los osmoneurohormonal, estamos hablando que se activa por alta concentración de la sangre y una hipertonía plasmática. ¿Ya? Y el efecto detectado está por los osmoreceptores situados en los núcleos supraóptico y paraventricular. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Ahorita lo que quiero que ustedes agarren aquí es que vayan fijando. Hay receptores que están midiendo la presión, hay receptores que están midiendo la concentración. E inclusive el último, activado por la sensación subjetiva de sed, que aparece como consecuencia de una deshidratación de la glucosa del aparato del tubo digestivo. Si yo tengo sed, voy a orinar. Si yo tengo fiebre, voy a orinar. No. Se reactiva la hormona antidiurética. Sigamos, por favor. Entonces, si hay, por alguna razón, la liberación de la hormona antidiurética, indudablemente, pues que vamos a mejorar la llegada de sangre al riñón. Sigamos. Entonces aquí, que quede claro, es muy importante la presión. Es muy importante aquí, ¿no es cierto?, la permeabilidad vascular. Tiene que estar determinada la permeabilidad. Y es muy importante las sustancias hormonales que van a trabajar tanto en el túbulo proximal como en el túbulo más alejado, ¿ya? El túbulo distal. Tenemos el mecanismo que no se debe olvidar, que es el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Y tenemos factores de reflejo, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Eso es importante que ustedes siempre lo fijen. Fijarse que una vez que se produce la aldosterona, tiene efecto vasoconstrictor y estimulador de sodio, que va a retener agua. ¿Ya? Sigamos. Aspectos o consideraciones. En la fisiopatología de un determinado tipo de edema, como ustedes han visto, participan varios factores. Lo común en todos los procesos que tienen que ver con el control o de formación de edema, la mayor parte del líquido acumulado proviene de ¿dónde? Del compartimiento intravascular. Solo una ínfima parte se origina en el compartimento intracelular. Con esto, ¿qué quiere decir? Que más probablemente el edema se produce porque hay un problema interno, ¿ya?, propio de la circulación, y podría ser, imagínense ustedes, por una insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay incapacidad para mover líquidos. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista clínico, el edema generalizado solo se observa cuando el acúmulo de líquido intersticial sobrepasa el 8% del peso corporal. Si recordamos que el agua intravascular representa el 5% del peso corporal,
ni siquiera la inmigración de todo el líquido intraocular hacia el espacio intersticial sería suficiente para producir un edema clínicamente apreciable. Esto es muy importante. Por más que nos quedáramos sin sangre y pasara todo eso a la parte extravascular, vamos a estar tan edematizados. ¿Cuándo no se edematiza? Cuando están funcionando todos los sistemas, especialmente los de retención de agua. Imagínense ustedes, en un paciente que tiene problema de proteínas, ¿qué va a suceder? Hay poca proteína en la parte vascular, el líquido de la parte extravascular va a estar pasando de todas maneras desde la parte intravascular a la parte extravascular. Entonces, siempre va a haber retención de líquido, porque lo que va a suceder es que no va a llegar sangre a los riñones y va a estar siempre activado y vamos a encontrar hiperaldosteronismo. Entiéndame, si yo, imagínense, miren, tengo una insuficiencia cardíaca, tomo líquido, y tengo pocas proteínas, el líquido se va a estar saliendo. Sigo tomando, al final entro en un ciclo vicioso como la tos. La tos es un ciclo vicioso, en el que yo toso, irrito la garganta, me puedo secar y sigo tosiendo. ¿Entienden? Eso es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca, eso también es un ciclo vicioso. Se vayan fijando, por favor, cómo es, dándose cuenta. ¿Ya? Entonces, de tal manera que existe la necesidad de un equilibrio hidrosalino positivo para la formación de edema. Este equilibrio positivo exige una reabsorción renal aumentada de agua y especialmente de sodio, sin lo cual no es posible que haya edema. Y allí la formación de edemas en un proceso activo es dinámico. ¿Ya? O sea, en un ciclo vicioso. ¿Ya? Sigamos, por favor. Sigamos. Aspectos fisiológicos más comunes a todos los tipos de edemas. Vamos. Ahí. Aspectos de esos. Aquí viene lo que les decía yo del base. Para satisfacer las exigencias metabólicas de los tejidos, es necesario un volumen sanguíneo, ¿ya?, arterial ideal, lo que se conoce como base, volumen arterial circulatorio efectivo. ¿Ya? O sea, necesitamos un volumen especial. No hay que puede ser cualquier volumen, es un volumen especial. Con ese volumen nutrimos todo el organismo, regamos todo el organismo. Entonces, ¿qué factores regulan el base? El corazón, la dinámica del sistema vascular. En otras palabras, yo tengo que el corazón es un motor que irriga. Si ustedes se han dado cuenta, en las casas cuando quieres poner agua, ¿qué es lo que hace? El motor está en la parte de abajo y bombea a un tanque, y del tanque se reparte. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una bomba, que es el corazón, que debe bombear con tal fuerza que tiene que ir a los riñones, tiene que ir a los pies y retornar de nuevo al corazón. ¿Para qué? Para que salgan los pulmones al cerebro. Entonces, ¿existe algún motor capaz de hacer esto? Ni el corazón lo hace, es muy noble. Pero se va el corazón ¿de qué cosa? De la parte muscular de las venas. Es decir, el corazón expulsa agua, sangre en este caso, y las arterias de las venas hacen esto. O sea, van apretando. Por eso que muy importante es que las piernas funcionen bien para que presionen y suba la sangre. Cuando falla ahí a nivel de los miembros inferiores ese sistema, porque inclusive en las piernas vamos a encontrar unas válvulas. Esas válvulas se abren y se cierran, pero ¿qué función tienen? Están empujando el líquido, ¿correcto? Si hay problemas ahí en el venoso, ¿qué va a suceder? No hay ese sistema que ayude al corazón y las piernas van a hinchar. Y si la pierna se hincha, sube la presión hidrostática. Y la tensión, ¿qué cosa va a suceder? Va a comenzar a empujar las paredes.
Y sitio, escúcheme, sitio donde la sangre esté estancada, pierde ¿qué cosa? Oxígeno. Y el oxígeno es necesario para nutrir las paredes vasculares y la zona donde está. Entonces, si no llega buena cantidad de oxígeno, las paredes vasculares cambian su permeabilidad y comienzan a dejar todo, pasa todo. Por eso que los pacientes con insuficiencia venosa, ¿qué presentan? Manchas negras en las piernas. Y eso termina con picazón y termina con una úlcera venosa. ¿Ya? Entonces, el corazón, muy importante. La dinámica del sistema vascular, factores neurohormonales, hormonas, los mismos riñones y también la presencia de electrolitos. Entonces vamos a encontrar dos particulares. Vamos a encontrar una volemia aumentada, que la vamos a encontrar en casa, el paciente con insuficiencia cardíaca. Si es que el corazón tiene insuficiencia cardíaca, quiere decir que no puede ni bombear ni recibir mucha sangre. Entonces, la sangre que está subiendo a la aurícula derecha, ¿qué va a suceder? Se va a quedar retenida. Y ojo, en una insuficiencia cardíaca, como se comienza a quedar retenido sangre, comienza a congestionar el hígado y el ángulo plano. No va a funcionar como debe ser y no produce proteínas y estamos alterando la presión osmótica. ¿Están entendiendo acá? Correcto. Mecanismo general del edema, sí, en forma general. ¿Ya? La reducción del base acciona mecanismos que aumentan la reabsorción de agua y sodio por los riñones. ¿Esto? Ese es el sistema que va a perdurar siempre. Sigamos. Aquí vamos a tocar los barroreceptores. Entonces, hay barroreceptores carotídeos y yuxtaglomerulares. Los carotídeos y aórticos, por un lado, y yuxtaglomerulares que tienen que ver en el riñón. Vamos acá a los primeros, carotídeo y aórtico. Miren, esos receptores, los aórticos, ¿ya? Hablamos acá de los barroreceptores aórticos, ¿ya? Y también hay los carotídeos, estamos hablando del corazón, el cuello, la cabeza, hay receptores. Entonces dice, el hipotálamo y la secreción de dos. ¿Qué sucede cuando se eliminan los receptores? El hipotálamo comienza a producir, ¿ya?, la secreción del ACTH y de la glomerulotropina. Son hormonas. El ACTH tiene acción directa sobre probablemente los riñones, ¿no? Y va a producir ¿qué cosa? Los corticoides. Y la glomerulotropina es un hormona hipotálamo que va a actuar directamente sobre el riñón. ¿Verdad? Directamente. ¿Y sobre qué cosa? Especialmente sobre la aldosterona. Entonces, esos comportamientos son rápidos, tratando de suplir, de reponer la presión arterial, el base, de componer el base. Por eso dice acá, este mecanismo es de acción rápida y fugaz. Sigamos, por favor. Y tenemos el yuxtaglomerular. ¿Qué sucede acá? Estímulo de los barroreceptores yuxtaglomerulares, ¿ya?, provocación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta es una respuesta prolongada y estable. En otras palabras, mientras nosotros nos estamos preparando para recomponer el base, hay mecanismos que actúan de forma rápida y fugaz. ¿Ya? Sigamos, por favor. Entonces, cuando el base no es eficiente, el aparato yuxtaglomerular elabora la enzima renina que va a actuar sobre el angiotensinogen en el hígado y libera la angiotensina 1 por medio de mecanismos enzimáticos. La angiotensina 1 está formada en angiotensina 2,
¿cierto? Es un poderoso receptor y potente estimulador de la secreción de aldosterona en las suprarrenales. Entonces, la ACTH, liberando corticosteroides, la glomerulotropina, estimulando la aldosterona, que son los dos de efecto rápido, ¿cierto? Y la angiotensina 2, ya, van a tratar de mantener un base ideal. ¿Correcto? Sigamos. Ahora, tipos, o sea, todos los tipos de origen de edema, ¿no? Y aquí vamos a ver otros factores relacionados con la resorción de sodio. Y estamos hablando de los que actúan a nivel del segmento proximal y del segmento distal. ¿Correcto? Entonces estamos viendo aquí dos segmentos de la nefrona donde actúan estas hormonas. Vamos ahí a la primera carta. Entonces, el flujo glomerular y la hormona natriurética actúan en el segmento proximal del nefrón, donde se produce la reabsorción del sodio. La cantidad de sodio filtrada es resultado de la tasa de filtración glomerular en función del flujo plasmático. O sea, si llega buena cantidad de flujo, pues no hay problema, pero si está deficiente se va a activar el sistema. ¿Dónde se corrige eso? En el segmento proximal. Pero también, cuando el base se expande en el hipotálamo, va a secretar una hormona contraria a la hormona antipirética, la natriurética. ¿Correcto? Con lo que se disminuye la reabsorción de sodio. Sigamos. En el caso del segmento distal, acá es muy importante, porque vamos a ver que muchas hormonas tienen función. Y miren ustedes, la aldosterona y las otras hormonas que intervienen en el metabolismo del sodio actúan en el segmento distal. Es así que hormonas que actúan aumentando la resolución de sodio, la aldosterona es la más importante, pero existen los mineralocorticoides y glucocorticoides, inclusive los estrógenos. ¿Se usa estrógenos como anticonceptivos? Sí. Entonces, por eso que a veces las mujeres, cuando toman anticonceptivos, se hinchan, se sienten hinchadas. Porque la tendencia es a qué? Retener sodio. Otras hormonas actúan disminuyendo la absorción de sodio, la progesterona y los andrógenos. La progesterona aisladamente aumenta la reabsorción de sodio, pero en presencia de la aldosterona disminuye la reabsorción por competición con la misma. Entonces, el comportamiento de las hormonas es diferente si cada uno no lo decide. Sigamos. Sigamos. Aquí está reducido, resumido todo. Sería bueno que trataras de arreglar eso para explicarles. ¿Qué es eso de imagen? Para explicarle bien ya. El resto. ¿Ah? No. Ahí. A ver. Bueno, si no se puede, vamos a hacer. Dice desmenuzar más. Por eso. Aquí al centro tienen ustedes. Sucede un accidente, comienza a bajar el pase. Tenemos dos mecanismos, uno rápido y uno lento. ¿Cuál es el que actúa más rápidamente? El de acá. ¿Qué se estimula? Vasoreceptores aórticos y carotídeos. Corazón, carotídeos. Se detectó, bajó el volumen, que es el mecanismo más reconocido, ¿cierto? ¿Qué sucede? Hay liberación de hormona ACTH y liberación de glomerulotropina. La ACTH que produce aumento de corticoides. La glomerulotropina, aumento de aldosterona. Pero fíjense ustedes acá, el corticoide también produce la absorción de sodio y agua, igual que la aldosterona. Esto rápidamente. Ya, nos dio tiempo,
comienza a actuar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y produce el aumento de aldosterona que aumenta la presión del suelo. ¿Con eso qué hacemos? Recomponemos el brazo. Fácil, ¿cierto? Importante saber entonces los dos mecanismos que tenemos para funcionar y componer el brazo. Uno es rápido y fugaz, el otro es lento, pero a largo tiempo. ¿Listo? Sigamos. Listo. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que ya ustedes supongo que ya entendieron. Vamos a entrar a una de las enfermedades más delicadas, pero también más común. Todos vamos a llegar a la insuficiencia de algún órgano. Y el corazón es un órgano que tiene una función grave, pero es un órgano también bastante noble. Vamos en el caso de la insuficiencia cardíaca. El edema de la insuficiencia cardíaca tiene una fisiopatología no tan simple. ¿Qué factores vamos a ver que actúan? El primero es aumento de la presión venocapilar. Vamos a ver. En cuanto al aumento de la presión venocapilar, tenemos la éstasis venosa. Es decir, se nos queda líquido retenido en los miembros inferiores. ¿Por qué cosa? Porque no hay retorno al corazón. O retorna y el corazón, como está viejito, por insuficiencia, no puede manejar toda la sangre que llega. Entonces se queda retenido sangre en la parte que asciende, parte venosa. ¿Correcto? En la parte venosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber edema en las piernas. Entonces, miren, el éxtasis venoso es un mecanismo fisiopatológico más antiguo del edema en insuficiencia cardíaca que está partiendo un poco de género. Motivo: no existe una correlación única entre la hipertensión venocapilar y la aparición de la insuficiencia cardíaca. Prueba: la participación de otros factores en fisiopatología del edema. Por eso dice que es complejo. Esta enfermedad es compleja. El mecanismo por el cual la hipertensión venocapilar hace aparecer el edema es simple fenómeno de transfusión, resultado del desequilibrio de presiones entre los sistemas intra y extravascular. En otras palabras, ¿qué sucede? Probablemente el corazón está cansado, se comienza a tener líquido, aumenta la presión en las piernas y, lógico, si ustedes tienen una puerta, la puerta la tienen abriendo, se van a lograr revisar. Entonces, si en las piernas tenemos válvulas que nos ayudan a subir, se malogran y el líquido se va a quedar ahí. Sigue entrando agua, sigue el corazón bombeando. ¿Qué va a suceder? Sube la presión en las piernas y comienza a actuar la presión hidrostática. Comienza a querer salir. ¿Correcto? Entonces, por eso dice acá, resulta del desequilibrio de presiones entre el sistema intra y extravascular. ¿Ya? Acuérdense que hay presiones en el interior, la parte vascular, y en la parte de afuera. ¿Ya? Sigamos. Trastorno del equilibrio del medio interno con retención del sodio. Vamos a ver. Aquí tienen ustedes cómo es la distribución del líquido, cómo se retorna. ¿Ya? Mecanismo considerado actualmente en la retención del sodio en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a suceder? Va a haber una elevación de la presión venosa. Es decir, comienza a los miembros inferiores a subir la presión. ¿Entendido? Hasta ahí. Segundo, disminución del flujo plasmático renal y vasoconstricción renal. ¿Qué quiere decir eso? Alucinen ustedes lo siguiente. Se está produciendo hipertensión ahí. ¿Por qué? El corazón no puede bombear, no, o sea, el corazón no puede recibir tanto sangre y bombea poco. ¿Entienden? Recibe mucha sangre, pero no la puede manejar. Entonces, lo poco que puede manejar, lo bombea, pero bombea menos de lo que está recibiendo. Si bombea menos de lo que está recibiendo, porque no puede manejar la cantidad de sangre que está retornando, ¿qué llegará de sangre al riñón? Poca sangre, poca presión. Si llega poca sangre, poca presión, ¿qué va a suceder a nivel
del riñón. Va a tratar de hacer vasoconstricción y se activará el sistema de aldosterona. Entonces, ¿qué sucede? Hay elevación de la presión venosa, disminución del flujo plasmático y a consecuencia de eso, vasoconstricción renal. Va a haber disminución de la filtración glomerular. ¿Es cierto o no? ¿Disminuye la cantidad de orina? Claro, porque el corazón está bombando poca sangre. ¿Ya? Va a haber aumento de la resorción entonces de sodio y agua como consecuencia de la acción de las hormonas y otras influencias químicas. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Se lo voy a poner de la siguiente manera. El paciente tiene insuficiencia cardíaca, está cansado. Se comienza a retener líquido en la parte venosa, en los miembros inferiores. Como no recibe buena cantidad de sangre, se está quedando estancada ahí. Ya se le está hinchando las piernas, todavía no hay edema, pero se está hinchando las piernas. Entonces, bombea poca sangre. Esa poca sangre que llega a los riñones no va a poder filtrar. Pues. Entonces, ¿qué dice? Como no puedo filtrar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a producir vasoconstricción y voy a de alguna manera comenzar a tener sodio y agua. Entonces estamos entrando en un problema vicioso. Tenemos retenida sangre acá y vamos a tener que seguir reteniendo más sangre. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. ¿Ya? Ahora, si el volumen, imagínense, si por tanta presión en las piernas se sale el líquido, va a bajar aún más el vaso. ¿Y qué va a suceder? Van a activarse también los sistemas hormonales, los reflejos que hemos hecho mención. ¿Ya? Sigamos entonces. Reducción de la presión proosmótica del plasma. Se admite que en algunos casos la insuficiencia cardíaca coexiste con hipoalbuminemia y con hiperformación de sangre. Les pregunto lo siguiente: ¿la sangre antes de llegar al corazón pasa por el hígado o no? ¿Pasa por el hígado o no? Sí. ¿Correcto? Si el líquido, si yo estoy parado y se comienza a hinchar las piernas, la hinchazón va a comenzar a subir y me va a congestionar el hígado. Yo le pregunto al doctor acá, si yo lo amarro a él, te agarro, te amarro, ¿tú puedes moverte? No. ¿Podrás orinar? Tampoco. ¿Por qué? Porque estás amarrado. Entonces lo mismo sucede con el hígado. El hígado se malogra. Ya comienza a malograr. Y cuando hay hipoalbuminemia, ¿qué quiere decir ya? Que no se está produciendo albúmina y estamos variando la presión oncogénica. Entonces está disminuyendo la presión, que las proteínas que jalan sangre a la parte intravascular. ¿Qué va a suceder con la parte de sangre, la parte intravascular? Se va a salir. Va a formar más edema. ¿Correcto? ¿Y la aldosterona dónde se metaboliza? ¿En dónde se metaboliza la aldosterona? En la corteza suprarrenal. ¿A dónde? Corteza suprarrenal. La aldosterona, ¿dónde se metaboliza? ¿Sabes lo que es metabolización? La metabolización, ¿qué quiere decir? Desdoblamiento. O tú agarras, produces un anabolismo, un catabolismo, pero lo que sucede a nivel del hígado es que la metaboliza, es decir, la desdobla, la cataboliza. Entonces, ese en el hígado. El hígado es el órgano por excelencia metabolizador. ¿Ya? Entonces, si el hígado está dañado, no produce buena cantidad de proteínas, tampoco va a destruir la aldosterona. Entonces, el efecto de la aldosterona es mayor. ¿Ya? Entonces, causas probables de albuminemia, síntesis proteica disminuida a consecuencia de la congestión venosa crónica del hígado. Puede ser pérdida de proteínas por la congestión de la mucosa enterohepática perdedora de proteínas y a través de la orina y los trasudados sanitarios. Los hechos mencionados son hipotéticos, pero es lo que vamos a manejar nosotros. Por lo que resulta importante destacar que la corrección de la hipoproteinemia se verá consistente con un cuadro de insuficiencia cardíaca, cognitiva puede ser la clave del control del edema. ¿Qué sucede en ciertos pacientes que tienen anasarca o que están hinchados por todos lados, una insuficiencia muy grande? Muchas veces el paciente tiene su pancita, ya se van a dar cuenta cuando hay cirrosis. ¿Cirrosis qué cosa es? Es una enfermedad del hígado, generalmente por chupitos, un chuchupito, ¿no? Usted, un chuchupito.
eso, claro, ¿qué quiere decir? No, un vientre así. ¿No? ¿Qué quiere decir ese vientre? Que está lleno de agua. Agua que no debería estar ahí, debería estar en la parte intravascular. ¿Pero por qué se sale? Porque no hay buena cantidad de proteínas, la presión oncótica es baja. ¿Ya? Entonces, fijarse bien en eso. Y en esos pacientes que tienen eritema así, ¿cómo se corrige? Se le mete albúmina a la vena. ¿Qué hacemos cuando ponemos albúmina a la vena? Estamos aumentando la concentración de proteínas y ¿qué va a suceder? El líquido que está fuera en la panza se mete a la parte intravascular, corriendo el riesgo que haya una abrupta subida de la presión arterial. ¿Entienden? Sigamos. Alteración de la permeabilidad capilar. Es muy importante que ustedes fijen lo siguiente. Criticada por muchos esta teoría que admite la posibilidad de la existencia de un estado de hiperpermeabilidad. Estamos hablando acá que puede darse el caso que las paredes vasculares sean hiperpermeables sin pasar de todo. ¿Puede darse el caso? Claro que sí. Miren ustedes. Capilar sea un factor agregado a la formación del elemento mecanismo. Hipoxia poco oxígeno. Cuando una solución está estancada y especialmente contiene oxígeno, el oxígeno se va. Y cuando no hay oxígeno, la estructura, cuando hay hipoxia, hasta las estructuras duelen. Sitio donde no llega oxígeno, duele. Y si no duele, altera la constitución de la estructura. En este caso, la hipoxia resultante del estrés capilar sería responsable de la hiperpermeabilidad de la membrana capilar. Este hecho permitiría entonces el pasaje de proteínas y sodio hacia los espacios intersticiales y la consiguiente formación del edema. En otras palabras, estoy edematizado. ¿Ya? Estoy edematizado. ¿Qué va a suceder? No llega oxígeno donde debe ser. La permeabilidad, es decir, la parte vascular, la pared de la parte vascular, la membrana vascular, va a dejar pasar de todo. No solamente va a pasar sodio, no solamente va a pasar sangre, sino que como va a pasar proteínas. Y estamos produciendo una disminución de la presión oncótica. ¿Correcto? Entonces se va a formar edema. Se va a formar edema. ¿Ya? Sigamos, por favor. Si no saben, no es díganlo. Trastornos quísticos. Miren ustedes ahí. Lo que ustedes ven allá es un edema. ¿Están viendo, no? ¿Qué diferencia? ¿Qué capa no existe acá que existe en las manos? En la capa más externa. ¿Estuviste en la clase? No. ¿Tú? La epidermis la tenemos todo, pero en la epidermis hay una estructura que no está en zonas como en las manos y en los pies. La capa, ¿cómo? Lúcida. ¿Ya? Bueno, estoy llorando. No. Entonces, miren ustedes acá, la zona escrotal. Que parece Thor, ¿no? Pero así se magnifica, se pone así. Disminuye la resistencia. Entonces, ustedes fácilmente en un paciente que tiene un problema de insuficiencia cardíaca, se ven los párpados. Van a encontrar bolsas. Ya están teniendo líquido. Eso es un individuo de insuficiencia. Entonces, lo normal es que los espacios intersticiales ejerzan una presión hidrostática, una presión ística, contraria a la presión intracapilar, es decir, líquido de resistencia. Entonces, la presión ística es mayor en los miembros inferiores y mucho más baja en los tejidos blandos, como la bolsa escrotal y la región suprapalpebral, donde, por consiguiente, es mucho más fácil, ¿no?, ver el edema. Los pacientes sometidos a repetidos episodios de edema por insuficiencia cardíaca presentarían pues una disminución de la presión ística ocasionada por el estiramiento periódico de los tejidos índice y mayor facilidad para acumulación de edemas. Entonces, ya fácilmente ustedes mirando ahí se pueden dar cuenta.
Ahora, ¿cómo se trata una hipertensión? Eso lo tiene que explicar en farmacología, pero el hecho es que dependiendo del tipo de insuficiencia, porque hay que cargar electro, ¿no? Hay que hacer las correcciones. Pero ¿cómo, a ojo de buen cubero, cómo debería yo corregir un edema? Bueno, dependiendo cómo se produce el edema, ¿correcto? Porque si yo, escuchen lo siguiente, por eso les digo, que no es cuestión acá de que le dio otra cosa, yo le cambio por otra cosa. No, tienen que conocer la fisiopatología. Imagínense ustedes que encuentran un paciente que está con edema, ¿ya? Y la presión está también alta. ¿Puede darse el caso? Sí, porque los riñones ya no están funcionando. Mucha gente podría agarrar y dar diuréticos, pero no va a corregir el problema. No va a corregir el problema. ¿Qué es lo lógico? Si el corazón está con mucha presión, es decir, tiene mucha resistencia, ¿qué es lo que habría que hacer? Si un motor está sufriendo y tiene la salida muy pequeña, ¿cierto? Y está llegándole agua, ¿cómo tú le bajas el trabajo al corazón? Use la cabeza. ¿Cómo le baja la presión? Digamos, el tubo, este es el motor y el tubo está muy reducido. ¿Cómo bajas tú la presión y está entrando un montón de agua? ¿Cómo baja la presión? ¿Ah? ¿Cómo? Ya, ¿qué es lo que haría un calcio antagonista? ¿Qué es lo que hago? La salida del tubo la ancho para que disminuya la resistencia. Otro mecanismo, ¿cuál sería? Para que no llegue mucha cantidad de agua, mucha sangre al corazón, ¿cómo haría? ¿Cómo le baja el volumen? Un diurético. Entonces ya se van dando cuenta ustedes cómo se trabaja. Un diurético para que no llegue mucha cantidad de sangre. Un vasodilatador para que no tenga que bajar la resistencia. Y también hay los IECA y los ARA, entre otros, que tienen una función mucho más interna porque van a evitar que actúe la aldosterona. ¿Correcto? Y los ARA igual. Sigamos, por favor. ¿No han entendido, no? Porque esta es la base para que ustedes aprendan también lo que son hipertensivos. Alteración del drenaje linfático. Bueno, estamos hablando de la parte extravascular. Es probable que la hipertensión venosa y la insuficiencia cardíaca se refleje en un drenaje linfático dificultando este flujo vascular, lo que sería otro factor causante de edemas. En contra de esta teoría existe la observación de que el tenor proteico de edema cardíaco es bajo, al contrario de lo eliminado por la función linfática. De todas maneras, mientras vayamos viendo, van a darse cuenta que si hay mucha concentración de proteínas en la parte linfática, y de hecho la parte linfática también desencadena en la parte circulatoria, pero ahorita quiero que vean ustedes, digamos, trastornos hormonales. Miren ustedes, el aumento de los niveles plasmáticos y urinarios, ¿de qué cosa? De aldosterona, encontrados en insuficiencia cardíaca, se deben a qué cosa? Disminución del base, esta línea estimularía las células del aparato justa glomerular, provocando la liberación, ¿no?, del sistema renina a angiotensina aldosterona. Les pregunto, ¿es posible que en una insuficiencia cardíaca exista retención de líquido? ¿Así o no? Sin miedo. ¿Es posible que en una insuficiencia cardíaca se dé la activación del sistema renina angiotensina? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, sin miedo. Ahora el momento equivocado. Sí. ¿Por qué sería eso? Porque llega poca sangre. Porque no está llegando buena cantidad de sangre al riñón. ¿El riñón qué hace? Vasoconstricción, se activa el sistema renina angiotensina. ¿Listo? Sigamos. Sigamos. Otro, la hormona estrogénica, ¿cierto? Ya hemos visto cómo es la función de la hormona. Entonces vamos a entrar a un resumen, para que ustedes entiendan el resumen. Aquí ustedes están viendo en la parte superior que sale base,
¿Ah? Ya. Insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber en una insuficiencia cardíaca? Va a haber aumento de la presión hidrostática venocardíaca. Una insuficiencia, ¿qué sucede? Se pinchan las flechas. Segundo lugar, esto me va a dar lugar a qué? Hipoxia. ¿Cierto? Tengo almacenado en las piernas. ¿Qué sucede en las piernas? Tengo demasiada sangre estancada. No tiene oxígeno, perdió el oxígeno. ¿Se alterará la permeabilidad capilar? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, hay hipermeabilidad capilar. Si hay hipermeabilidad capilar, va a pasar de todo. Proteínas, sangre, todo, ¿no? ¿Y qué va a suceder también por otro lado? Hay congestión hepática. No hay buena producción de proteínas, se va a producir hipoalbuminemia y se altera la presión oncótica. ¿Ya? Todo eso nos va a llevar a nosotros a la formación de edema. ¿Correcto? Eso es lo que ustedes ya tienen, pero ya lo saben. ¿Ya? Entonces, eso es cómo funciona la insuficiencia cardíaca. Sigamos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Una consulta. Como hay hipoxia, entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca sufren de necrosis en algunos tejidos o no progresan. Escúchame, a ver, si un paciente está con insuficiencia cardíaca y no llega a buena zona, va a haber dolor. Lo primero que va a tratar el organismo de mantener sangre es cabeza y corazón. ¿Ya? Entonces, de llegar a una necrosis, muy difícil, pero si la insuficiencia va acompañada de un diabético, lógicamente la de necrosis. O sea, todo por eso digo va a depender de la patología del paciente. Por eso, señores, yo siempre agarro y recaigo. Tengo unos colegas que a veces no entienden las cosas. Para enseñar este curso tiene que ser uno clínico. Porque tú tienes que saber que existen enfermedades con comorbilidades. O sea, no es una enfermedad. Tú tienes que saber, y eso el farmacéutico tiene que estar capacitado. Y yo creo que algunos estamos capacitados. ¿Por qué? Porque tienes que ver el organismo en conjunto. Si nosotros tuviéramos que decir qué tipo de médicos somos, comparado con los médicos cirujanos, tendríamos que ser clínicos. Porque tenemos que ver todo el organismo en conjunto. Las especialidades muchas veces llevan a problemas, que solamente se dedican a un cierto punto y no consideran todo, a excepción del cardiólogo, que tiene que ver con todo eso. Por eso les estoy diciendo todo. Que no me vengan a decir a mí que yo solamente voy a dar examen de lo que sale para no, pues porque ustedes están dándose cuenta. Y todavía no hemos llegado a la parte renal, no hemos llegado a la parte pulmonar. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora edema por trastorno del flujo renal. Causas más comunes: obstrucción venosa infruluminales, podría ser por un coágulo sanguíneo, trombosis de células malignas, puede ser por compresión venosa extrínseca y varicosidades venosas. ¿Ya? Eso es lo que puede de alguna manera traernos trastornos en la vida. Un coágulo. En un coágulo no va a circular bien la sangre. ¿Qué va a suceder? Se queda también estancada la sangre, pierde oxígeno, se produce una hipoxia, alteración de la membrana vascular, la sudoración. ¿Ya? Sigamos, por favor. Mecanismos fisiopatológicos del problema venoso renal. Esta es venosa renal con la siguiente hipertensión en el sistema capilar venoso comprometido. El factor inflamatorio, la flebitis, acompaña comúnmente a las trombosis venosas. Las alteraciones inflamatorias de la pared venosa y de los tejidos perivasculares que aparecen en los casos inflamatorios de las venas rompen el equilibrio de los tractos intra y extravascular, sumándose al factor de éxtasis en la génesis del edema. Imagínense ustedes unas varices. ¿Han visto varices, cierto? Ya. Esas personas no tienen resistencia. La cantidad de líquido dentro de la parte vascular
Es el resultado de la fuerza externa de la interna. Si no hay poca fuerza externa, lo que está acá adentro por presiones estáticas sale. ¿Ya? Entonces, fijarse bastante bien en esto. Las compresiones extrínsecas y en las radiosidades sin complicación, el componente inflamatorio no va. ¿Ya? Vamos, sigamos por favor. Entonces, hasta aquí estamos viendo qué sucede en la cardíaca, qué sucede si solamente el problema es en las venas, ¿no? Ahora vamos a ver en la cirrosis hepática. El edema en las cirrosis hepáticas surge generalmente después de un establecimiento de cirrosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero se llena acá, ya no podemos examinar, pero que embarazada comienza a hincharse todo. Inclusive puede haber sangre en la parte, digamos, pleural, entre las dos pleuras. ¿Ya? Entonces, puede darse el caso que un paciente con insuficiencia cardíaca, compromiso hepático, presente un introtórax. ¿Saben lo que es introtórax? ¿Ah? Que es sangre o líquido en la parte, en las pleuras, parietal y visceral. Ahí debe haber vacío. Si hubiera líquido ahí, ¿qué va a suceder? El pulmón no se expande. ¿Qué es lo que se hace con los pacientes? Lo que se llama toracocentesis. Se mete una jeringa, se saca el líquido para estudiar, para que el pulmón pueda expandirse. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver cuando veamos la patología. Pero ahorita quiero que se fijen en un caso de cirrosis. Factores implicados en la fisiología del edema por cirrosis. Primero, trastorno de la síntesis de albúmina. ¿Por qué está eso? Porque el pulmón, digamos el hígado, no está produciendo proteínas. Ya se pueden dar cuenta ustedes entonces cuando un paciente está cirrótico, perfil hepático, para ver cómo son las proteínas. De allí, que por eso les digo a ustedes tienen que saber la presión, porque no es pedir por decir. Cuando ustedes hagan análisis clínicos, pidan. Yo hace tiempo que les pasé a ir los marcadores tumorales, ustedes tienen que sabérselos. Yo cuando se llamaba semiología, les pedía marcadores, y se los voy a pedir. Se los voy a pedir a ustedes. Para que aprendan. Cuando estén ahí en análisis clínicos, les pregunto, ¿y no vamos a hacer marcadores tumorales? ¿Por qué no gente se ven la mayoría de partes? Bueno, al hospital, marcadores bien por todo, ANCA, todo. Tienen que saberlo. Entonces, trastorno de la síntesis albúmina, retención de sodio y agua, hipertensión de la vena cava inferior e hiper. ¿Por qué va a haber hiperaldosteronismo? Porque el hígado es incapaz también de ¿qué cosa? De desdoblar la aldosterona. ¿Ya? La hipoalbuminemia disminuye la presión mucótica del plasma y facilita entonces el pasaje de líquido de la parte vascular hacia los espacios intersticiales. Es decir, se sale el canal de sangre afuera. Si se sale, ¿qué va a suceder? Se produce edema y baja la presión, inicialmente baja la presión central. Entonces usted puede decir, este paciente con la presión muy baja, tiene sangrado, ¿no? Y está haciendo edema. Entonces, este hecho es básico en el origen del edema de cirrosis hepática. Díganme, por favor. Parece que el hiperaldosteronismo secundario resulta de la disminución de la perfusión renal. ¿No? ¿Existe? No. El edema es cirrosis. Sigamos bien. Entonces, parece que el hiperaldosteronismo secundario resulta de la disminución de la producción renal existente en los cirróticos, hecho que estimula más el aparato juxtaglomeralar y el sistema renina y angiotensina, produciendo al final la retención de sodio y agua. En la cirrosis el hígado está dañado, por lo que la degradación de aldosterona y otras sustancias coparticipantes en la fisiología del edema, como los glucocorticoides y los estrógenos, están disminuyendo, provocando pues elevación del número de estas sustancias. ¿Ya? Entonces estamos todavía en un problema por congestión del hígado, tenemos la complicación de que no vamos a producir proteínas. Y vayan con eso la presión oncológica. Más edema.
y la aldosterona mantiene más tiempo. En relación con el agua, se menciona dos mecanismos: aumento de la cantidad de hormona antidiurética. ¿Puede darse ese caso? Que puede haber aumento teniendo edema, ¿puedo tener aumento de la hormona antidiurética? ¿Sí o no? Piensen, ¿sí o no? El hígado está dañado, ¿es cierto? Sí. De hecho, lo primero que sucede, ¿qué es? Que como no hay presión glucótica, se sale el líquido de la parte intravascular. Se produce una caída momentánea del base. No llega buena cantidad a los riñones y también se detecta por los receptores, acuérdense, carotíneos y aórticos, se activa la hormona antidiurética. Así es simple. En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, no llega sangre con su corazón, ¿qué es lo que sucede? Los receptores detectan poco volumen. Entonces dice, se activa la hormona antidiurética. Otra complicación. La cantidad extremadamente grande de sodio no permite la división de agua en los tubos distales. Sigamos. Aquí ustedes están viendo la cirrosis hepática. ¿Qué va a haber? Síntesis de proteínas disminuidas, lo que se conoce como hipoalbuminemia, y con esto hay una disminución de la presión coloidosmática que nos va a llevar a ubicación de líquidos en una zona que no debe estar. Pero eso no solamente es así. En una cirrosis hepática hay una hipertensión de la vena cava inferior y con esto pues aumento también de la presión venosa capilar. Acuérdense que cuando por el riñón también pasa sangre en el retorno y si está congestionado pues, se va a quedar retenido sangre en las piernas. Por otro lado, la cirrosis hepática, inicialmente hay una caída de base por falta de proteínas. ¿Qué se activó? Estrógenos y glucocorticoides. También estos aumentan los en el hígado, entonces su efecto será más duradero. ¿Y qué sucede acá? Va a haber retención de sodio y agua, aumento de la aldosterona, estímulo del sistema de angiotensina que viene de la disminución del base. ¿Ya? Pero aquí, este tipo de estrógenos y corticoides aumentan la retención de sodio. Lo que aparentemente, inicialmente, era para regular el base, nos juega también un papel diferente porque estamos engañándolos. Estamos reteniendo edema, ha bajado el base y se activan sus sistemas. Listo, sigamos por favor. Sigamos. Por eso, por favor, la próxima clase, la próxima, ya tienen que estar ustedes bien preparados para que yo les explique los casos clínicos. Solamente va a haber una exposición de casos clínicos, son 4 o 5 que expongo. La clase siguiente de prácticas es el examen. Y el examen, como les vuelvo a decir, es un examen grupal y personal. Grupal porque en realidad nosotros somos de grupo y después yo voy a preguntar a cada uno si ha entendido. ¿Estamos claros? Y otro problema, doctora, le voy a decir lo siguiente. Hay gente que está en los grupos y no está respetando los grupos. Hay unos que son de la A, están con B, el B está en E, los he marcado. ¿Qué problema va a haber? Cuando expongan ya los casos, los temas de conversación que están claritos y debe ser en el grupo que se ha dado. ¿Estoy avisando? Listo. Entonces, miren ustedes acá, estamos viendo que puede haber un problema cardíaco, puede haber un problema hepático que está afectando la cantidad de proteína, estamos con hipoalbuminemia, y tenemos acá también un edema de origen renal. Miren ustedes, vamos a ver, origen renal. Los riñones también pueden ser causantes de edema. ¿Ya? Y miren ustedes, vamos a ver. Y aparece acá dos mecanismos diferentes, dos términos, nefritis, nefrosis. Quiero que ustedes fijen bien acá, cuando se trata de una nefrosis y cuando se trata de una nefritis. ¿Ya? Fíjense cuál de ellos puede subir la presión.
y cuál de ellos, en lugar de subir la presión, la mantiene o la baja. Entonces, bien, vamos haciéndole de tipo nefrótico. Estado clínico que se caracteriza por presentar edema, se caracteriza por presentar una proteinuria. ¿Qué es proteinuria? Que la orina presenta mayor cantidad. Exactamente. Y aquí pone un valor superior a 3 gramos por ciento en las 24. Y hay proteinuria, es decir, en orina, y hay hipoproteinemia en sangre. Es decir, hay más sangre en orina que en el plasma. ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón no funciona, está malogrado, está pasando todo. Y el riñón es un filtro, no debe pasar todo. Y allí, que cuando las personas agarran y dicen, doctor, ¿cómo es usted? Dice, señora, ¿cómo es usted? Perfecto, doctor, te dice, ¿no? ¿Por qué te dice eso? Porque orino clarito. Malo, malo, malo. Si tú orinas clarito, ¿qué está pasando? ¿Ah? Está pasando puro líquido. Está reteniendo. O sea, para hablar de orina, tienes que ver color y densidad. ¿Me entienden? Colores. Y el problema con los riñones, lo veremos más atrás, es el hecho de que los riñones nos avisan que están malos cuando ya el 80% ya está muerto. Gracias a Dios tenemos 2 riñones. Gracias a Dios. Entonces miren ustedes, también que vamos a ver hiperlipidemia y lipiduria. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber bastante cantidad de grasa en la sangre y va a haber también cualquier cantidad de grasa en la orina. Entonces ese riñón está enfermo porque está pasando de todo. La base anatomopatológica, lesión de la membrana filtrante renal con el aumento de la permeabilidad glomerular. Causas: glomerulonefritis, nefropatía diabética, amiloidosis libre con las proteínas y enfermedad del colágeno, entre otras enfermedades. ¿Verdad? Entonces, bastante cuidado con el caso de las nefrosis. Digamos ahí. Consecuencias de la hiperpermeabilidad glomerular: proteinuria con la consiguiente hipoproteinemia y disminución por ende de la presión coroidosmótica del plasma, la sudoración del líquido plasmático hacia el espacio extravascular, produciéndose edema. En otras palabras, esta es otra forma de que alteremos la presión coroidosmótica. Una era no formando proteínas, y aquí es eliminando las proteínas por medio de la orina. El pasaje de líquido del interior del sistema vascular hacia los espacios intersticiales disminuirá pues el base, provocando el estímulo de la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, que retiene la azúcar. Aparte, el estímulo de secreción de la hormona antidiurética, retención de más agua y consecuentemente más edema. ¿Entendieron eso? Aquí es diferente, aquí se pierde, no hay albúmina, ¿por qué? Porque se pierde por la orina, pero aparte vamos a encontrar poca cantidad de proteínas en plasma y cantidad de lípidos, tanto en orina como en plasma. Considerar los 3 gramos al día. La orina va a ser pues, no solamente espumosa, ¿no? Una orina de grasa. Sigamos. Entonces acá tienen ustedes lo mismo que les he dicho, no tienen ahí, ¿ya? Sigamos haciendo. Creo que bien. ¿Cuánto? Hasta las 2 tenemos tiempo. Edema del síndrome nefrítico. Miren ustedes acá la diferencia en el examen nefrítico. Nefrosis, pérdida de proteínas. Nefritis es proceso inflamatorio y lo más probable que hay subida de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, la característica es edema, hay hipertensión arterial, vamos a encontrar quizás sangre y un poco de proteínas leve o moderada en la orina. ¿Ya? No es como el 3 gramos que se quiere. Segundo, causas comunes: la glomerulonephritis,
también se da en caso de la necrosis, pudiendo aparecer también enfermedades de colágeno, tienen que ver con proteínas en la estructura del sostén. Sigamos. En la glomerulonefritis difusa aguda existe una reacción intensa inflamatoria a nivel de glomérulo. El glomérulo viene a ser esa madeja de hilo ahí alveolar, donde se produce la filtración del sistema nervioso intestinal. Dice que hay una intensa reacción inflamatoria normal que conduce pues a la redacción de la filtración glomerular. Entonces hay pasajes de proteínas hacia el filtrado oral y la consiguiente proteinuria, nunca cuantitativamente semejante al síndrome nefrótico, por lo que no constituye la base fisiológica del edema en este síndrome, es decir, la pérdida de proteínas en este caso es poquísima, no se compara con la nefrosis. Ahora, la reducida filtración glomerular pues, va a provocar un aumento de la absorción de sodio. En otras palabras, si el órgano está inflamado, no filtra como debe ser y se va a activar el sistema nervioso. Ya. Otros factores o participar en la génesis de edema. En este tipo de glomerulonefritis difusa aguda, existe una alteración de la permeabilidad del sistema capilar a consecuencia del trastorno inmunológico que provoca la concentración y la ayuda a la formación de edema. Junto con eso, la hipervolemia resultante de la retención de sodio y agua redundará en hipertensión arterial y mayor sobrecarga de trabajo cardíaco, terminando pues en una insuficiencia cardíaca. En otras palabras, si no se filtra bien, no se orina bien, comenzamos a retener líquido, ¿cierto? Y si seguimos tomando agua, sube más la presión. La tendencia es hacer hipertensión. Pregunto, ¿existe algún líquido o alguna sustancia que sea inocua? A ver, usted. ¿Ah? Inocua. Inocua, que no haga daño. ¿Inocua? Dígame usted, ¿existe alguna sustancia, algún alimento que sea inocuo, que no haga daño? ¿Ah? ¿El agua puede hacer daño? ¿En qué pacientes? Que tienen insuficiencia. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que conocer al paciente, no es que yo cambie porque no. Viene una persona, un paciente, doctor, ¿sabe cosa? Mi mamá tiene una presión alta o se siente mal, está mareada. Me tiene que suponer que está mareada, pero si no, si es viejita, por lo menos tiene que tomar la presión, no va a hacer papá. Por eso, yo siempre pues, le dirán todo lo que ustedes quieran. Me agarrarán, me dirán que soy malo, lo hago por su bien. Los últimos exámenes que han salido de MINSA es desastrosa. De nosotros ha ingresado uno solo. ¿Y qué quiere decir eso? Que probablemente las preguntas no estaban bien hechas. Probablemente. Pero ¿sabes qué cosa? Están saliendo de todas las profesiones malos alumnos. Malos alumnos. Y uno ve a nombres, pero me llega una tesis que no tiene ni pie ni cabeza, es una estupidez lo que hagan las tesis. Y a tal punto que el alumno dice que yo lo he llamado a su casa, yo no llamo a nadie. Así a decir con su padre. ¿No? A decir de que yo lo llamo y lo amenazo. ¿Por qué tengo que amenazar a un alumno? Lo único que yo hago es decir que tu trabajo no sirve. Porque no sirve, o sea, pregunto. ¿Ustedes han visto ahí el sistema hormonal, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Hemos visto también el trastorno del crecimiento. ¿Cómo funciona? Si no hay buena cantidad de hormona tiroidea, ¿solamente el problema es la tiroides o hay repercusión? Hay repercusión en otros órganos. Entonces no podemos decir que un problema tiroideo no tiene como comorbilidades. Se le explica al señor y no entiende nada. Él lo que quiere es salir rápido, como sea, pero salir. Va a dar vergüenza. Va a dar vergüenza. ¿Ustedes quieren dar vergüenza? Por favor, ¿quieren ganar plata?
quieren salir a viajar con su familia, quieren darse un lujo. ¿Usted, doctor, no le gustaría irse a Europa y consigue una rusa que hay? ¿O usted un ruso? ¿Cómo no les gustaría? Claro que tienen derecho a viajar. Pero si ustedes se limitan solos, es decir, no se exigen y ustedes se conforman por lo que poco pueden entender y no exigen a los docentes, pues van a ser así, después van a estarse lamentando. Por eso yo los exijo. Les exijo es para que estén a nivel, no de Arequipa, de Lima, para que compitan. Esa es mi función. Si no, a mí me interesaría, me largaría, ¿para qué me meto acá problemas? Estaría viajando. Así como me han denunciado que me fui a Estados Unidos, ¿sabes qué cosa? Pero si me viene a Tarata, quizás no me hacen problema. Eso, la gente es mala. Entonces, por favor, observación: la administración de su yoga en forma indiscriminada antes de centrar el diagnóstico de enfermedad es otro factor importante en la reproducción y los alimentos. ¿Ya? Ahí no estamos viendo. Sigamos, por favor. Entonces, miren acá, ¿qué va a suceder cuando hay un problema que es una inflamación? Porque está por un problema inmunológico también. No filtrarecha, que no es el tema que ¿qué va a suceder? Se retiene líquido. ¿Y qué va a suceder? Se produce hipertensión arterial por la hipervolemia. Y esto, si no corregimos la hipertensión, nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, y ustedes ya conocen perfectamente por qué en insuficiencia cardíaca se puse edema. ¿Listo? ¿Eso es? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, porque es bien simple. Saber nomás la cantidad de proteína que se elimina. Uno se elimina y le damos la presión oncótica. En el otro no se elimina, no se infiltra, se retiene líquido. Y ojo, se están dando cuenta. Si bien se retiene líquido y no llega a buena presión al riñón, se tiene que la riñón. Sigamos. Doctor, una pregunta. ¿Quién? Perfecto, dime. Asumiendo que hay una insuficiencia cardíaca y vemos unos proteínas en la orina, pero el paciente no presenta edema, ¿qué podemos asumir? A ver, todavía no hay edema, pero tiene una insuficiencia cardíaca. Tú ya le miraste quizás la parte palpebral, está reteniendo líquido. ¿Qué es lo que tendrías que pedir en primer lugar? Pruebas, perfil hepático. Perfil hepático para ver cómo está el hígado, si hay buena cantidad de proteínas. Si no hay buena cantidad de proteínas, ¿qué nos queda? Riñones. Pero ahí te va a decir a ti si tienes presión alta y presión baja. ¿Entendés? Presión, una nefrosis, ¿cómo está la presión? Y una nefritis, tú te vas dando cuenta, pido por riñones. En caso de problemas así de insuficiencia o edemas, ve el riñón, ve el hígado. Sigamos. Sigamos. Ya falta poco. Edema carencial. Esto es muy importante. Es muy importante. A veces ustedes van ahí a la altura y ven gente rubia. No es rubia, es un color amarillo. Ni podríamos decir que es pintado, ¿no? Es un color medio raro, pero es color medio tirando al color rubio. Esos son problemas, carencias. Carencias alimenticias. Vale, vamos a ver acá edema carencial. ¿Ya? Vamos a ver. Miren ustedes. Factor básico del edema carencial es la baja cantidad de proteínas. ¿Cómo pueden faltar proteínas si yo no me alimento bien también? ¿Cierto? Si no como carne o el huevo, voy a tener bajas las proteínas, no voy a desarrollarme bien. Entonces el factor es la hipoproteína. Aparece al descender la tasa de albúmina por debajo de 2 gramos por ciento. La albúmina representa una de las fuerzas que tienden a retener líquidos en los vasos o en absorber líquidos en la pasada. Esta fuerza está representada por la presión osmótica que usted ya muy bien sabe. Ahora,
La albúmina posee un peso molecular y las globulinas, es decir, un peso molecular, posee menor peso molecular que las globulinas, pero esto es muy importante, presenta una superficie mayor por unidad de peso. Ejemplo, una solución de albúmina, 1 gramo de albúmina por ciento, ejerce una presión osmótica de 5.5. En el caso de las globulinas, la misma cantidad ejerce una presión osmótica de 1.4. ¿Qué quiere decir? Es mejor que tengamos toda la cantidad de albúmina. ¿Ya? Después, causas. ¿Por qué podría ser que tengamos deficiencia de albúminas en la parte carencial del alimento? Ingestión deficiente de proteínas, pérdida excesiva, en este caso por e inclusive tubo digestivo, una estetorrea, un problema de Crohn, lo vamos a ver después, enfermedad del intestino. ¿Ya? Entonces, inclusive podría ser cuando existe una síntesis inadecuada o lo que es catabolismo exagerado, como en el caso de neoplasias. También hipertiroidismo. El hipertiroidismo, todo está acelerado, todo está acelerado. ¿Hay algo más que estoy diciendo yo? Hipertiroidismo. ¿Presenta problemas de edema? Sí. Entonces, no podemos decir en un trabajo de investigación que no hay comorbilidades. Problemas hormonales siempre por ahí traen su consecuencia. Siempre. En la práctica, la asociación de factores antes descritos es lo más frecuente. Sigamos. Ahí. ¿Sí? Ahí. Bueno, aquí tienen ustedes que lo mismo que estamos diciendo, ¿ya? Lo mismo. En paralelo, sigamos. Aquí vamos a permeabilidad. Vamos a ver. Es muy importante. Entonces, ¿puede haber problema de edema por deficiencia de ingesta de proteínas? Sí. En una persona tuberculosa que no se absorbe bien, ¿puede presentar edema? Un tuberculoso que no se alimenta bien. Puede ser un alcohólico que no se produzca bien. Puede ser edema. No solamente por cirrosis, sino porque no se alimenta bien. ¿Ya? Entonces, factores que pueden alterar la presión, ¿no? Vamos a ver, mira acá. La permeabilidad vascular. Factores que pueden alterar la permeabilidad vascular. La hipoxia. Ya vimos nosotros que cuando hay hipoxia se altera la permeabilidad y deja pasar todo. Pero también puede ser la falta de vitamina C. ¿Qué pasa cuando la persona sangra? Les das vitamina C. Claro. También las infecciones y los procesos alérgicos pueden producir alteración de la presión vascular. ¿Qué pasa en los alérgicos? ¿Qué secretan los mastocitos? Que producen vasodilatación. ¿Qué cosa? Y histamina. Listo, pues ya. Las bases del edema infeccioso son múltiples, siendo las principales agentes de gérmenes biológicos. El edema alérgico está en relación con el mecanismo inflamatorio. Pueden aparecer alergias, ojo, a los que les gusta comer, ¿ya? Por drogas, sulfas, antibióticos, que pueden hacer reacción alérgica. ¿Ya? Sigamos. Entonces, vimos acá, la alimentación es básica. ¿Ya? Sigamos. Dos situaciones. En los edemas por alergia se dan reacciones antígeno-anticuerpo a nivel de los capilares por activación del sistema del complejo. Hemos visto en directamente cuando se preocupa. Este sistema, a través de complejas reacciones en cadena, provoca la liberación de la histamina y por efectos vasodilatadores denominados ciminas, ¿ya? Que producen aumento de la permeabilidad de la pared capilar, causando pues el edema por vasodilatación. En algunas situaciones raras, y esto hablamos de forma hereditaria, que se produce edema neurológico, se ha observado deficiencia de la síntesis de un inhibidor en la fracción de componente C1, que es de la cascada del sistema complementario. Esta sustancia se puede identificar como una globulina alfa que es sintetizada en el hígado. Ojo, alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el hígado se sintetizan, por eso tienen un montón de funciones. Y allí
que cuando ustedes estén enfermos, tengan a su paciente enfermo, después de haber mucho antibiótico, denle un protector hepático. Aunque el término de protector hepático no lo aceptan muchos, pero funcionan bien ciertas sustancias. ¿Ya? Entonces, esa sustancia fue indicada como globulina alfa que se sintetiza en el hígado. Su falta desencadenea los mismos hechos descritos en las reacciones antígeno-anticuerpo. La enfermedad se transmite en forma autosómica. Esto ya tiene que ver un poco de herencia que no va a ver más adelante. Sigamos. Y vamos a entrar al último que es el linfodema. Aquí estamos hablando del sistema linfático, que es el sector que limpia, quita todo lo desecho. Bueno, miren ustedes, lo último, ya tranquilos. Ya. Aparece cuando existe flujo linfático deficiente. Función principal del sistema de capilar linfático: extracción de proteínas y líquidos de los espacios intersticiales del sistema capilar linfático. Es decir, eso está en la parte extravascular entre las células. ¿Correcto? Tiene acá el tubo, para que me entiendan, acá tienen las células, y entre las células existe una parte intracelular, ahí se encuentra el sistema linfático. Entonces, causas más comunes debidas a obstrucciones, por ejemplo, procesos infecciosos, problemas de trombosis por células neoplásicas, irradiaciones o presiones extrínsecas. El mecanismo de formación del edema no es difícil. En presencia de deficiencia del flujo linfático, el trabajo de extracción se ve disminuido y las proteínas se acumulan en el espacio intersticial. ¿Qué sucede entonces ahí? Alucinen ustedes. Ahí, en el espacio entre las células, hay desechos, pero también hay proteínas. Y si sube la cantidad de proteínas, baja la longitud de la parte intravascular y se va a edematizar esa zona, pudiendo bajar el pase. Este hecho provocaría elevación de presión mucótica del intersticio, facilitando la sudoración. Sube la presión acá, la pared que separa la parte vascular, jala líquidos, pasan y se llena. El secuestro de plasma en los espacios intersticiales conduce a la disminución de base, aumento de qué? De la secreción de los. En otras palabras, si aumentó las proteínas fuera de la parte vascular, el líquido en la parte vascular se sale, baja el base, se activa el sistema renal. Listo. A ver qué más sigue. Ya veremos en práctica cómo es un linfodema. Sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren que se les explique? Pregunten, porque después pregunto yo. Una pregunta: ¿se pueden dar múltiples de estos edemas? O sea, ¿pueden suceder a la vez en un mismo paciente? ¿Cuál es el edema? Dímelo. No sé, por ejemplo, de la cirrosis hepática y su insuficiencia cardíaca. Claro, pues. La insuficiencia cardíaca provoca un proceso inflamatorio en el hígado. Se daña el hígado, no produce albúmina, se da movimiento de líquido, inclusive se activa el sistema de adrenalina, aldosterona, listo. Ya lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la práctica. Ahí lo voy a ver. Por favor, como el Padre nuestro de cada día, los que no creen en Satanás, bueno, como Satanás se los enseña, pero ustedes lo saben, porque eso voy a tomar en el examen. ¿Correcto? Tienen que saberlo bien, entiendan, por favor. Y ustedes pueden hacerlo porque no es difícil. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí sería la clase, estamos al día en lo que deberíamos estar, de acuerdo al programa. No, el problema es que veo que hay alumnos, inclusive del grupo B, que están asistiendo a ese grupo. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo a ti te mandé una lista de acuerdo a lo que les corresponde a cada grupo. Yo no tengo ningún problema de que vayan a escuchar, pero el problema es en el día del examen y el día de exposición. Porque si es del grupo E o D, o está yendo al grupo A o B, ¿qué va a suceder? El examen es uno y la otra exposición. ¿Correcto?